Yo soy Brenda García y soy terapeuta ocupacional. Y bueno, pues te hablo rápido con respecto a mi experiencia. Yo trabajo con pequeñitos con el trastorno del espectro autista y también con niños con discapacidad. Y pues el área en el que más me desarrollo es en el área de integración sensorial. Y bueno, pues para abrir un poquito más esta charla, yo empiezo cuestionándote. ¿Tú te has preguntado en algún momento, cómo es que las personas con autismo llegan a percibir el mundo? Bueno, pues ¿por qué te hago esta cuestión? Porque precisamente la parte de la integración sensorial es uno de los componentes más importantes para que nosotros podamos percibir el mundo tan maravilloso que tenemos. Y dentro del trastorno del espectro autista, llegan a existir retos a nivel de integración sensorial. Si bien es cierto que no todos los niños o no todas las personas con TEA presentan estos retos, la mayoría de las personas dentro de este espectro los llegan a presentar. Y muchas veces esto lo hacemos a un lado o no tenemos tanto conocimiento o tanta conciencia con respecto a estos retos y lo que llegamos a generar son etiquetas. Etiquetas que van desde que las personas son muy voluntariosas, son muy miedosas, que no les gusta interactuar o que no les gusta ni siquiera pues probar comidas de ciertas texturas, ¿no? Y pero todo esto tiene que ver con respecto al procesamiento sensorial por el cual pues todos pasamos. De acuerdo a la teoría de integración sensorial creada por la terapeuta ocupacional también Ginners, nos hablan con respecto a que este procesamiento es tan importante como las funciones vitales, como son respirar, como son el comer, como son el control de esfínteres. Entonces, esto es algo tan importante que muchas veces no llegamos a comprender por de repente la complejidad que es esto. Te voy a hablar un poquito con respecto al procesamiento normotípico. ¿Por qué te lo hago entre comillas? Porque la verdad es que nadie tiene un procesamiento sensorial perfecto. Todos tenemos retos sensoriales, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. ¿Y cómo te darás cuenta de esto? Pues puede ser porque no te gustan cierto tipo de ropa, porque no te gusta cierto tipo de comidas, porque no te gusta el olor de cierto tipo de pues también de comidas o de espacios, porque no te gusta subirte tal vez a juegos mecánicos o porque casi no te gusta correr. Entonces, estos también pueden considerarse como retos sensoriales, ¿vale? Lo que llega a pasar dentro del trastorno del espectro autista, pues es que estos retos pueden verse un poquito más grandes. Para que se dé este proceso, lo que pasa es que a través de los receptores de los 7 sentidos que nosotros tenemos, que es el oído, el gusto, el olfato, la parte táctil, la parte visual, la parte propioceptiva y la parte vestibular, con énfasis en estos dos últimos, que la parte propioceptiva nos va a permitir pues reconocer nuestro cuerpo, si estamos sentados, si estamos de pie, si estamos corriendo, y la parte vestibular pues nos va a comprender este o nos va a permitir entender que estamos en movimiento o que el carro que va pasando pues está en movimiento, ¿sale? Entonces de esto van estos 7 sentidos y entonces cada sentido tiene receptores específicos dentro de nuestro cuerpo y entonces cuando llega una señal a nuestro cuerpo, estos receptores se activan, mandan la señal por unas vías específicas que tiene cada sentido, llegan a la parte cerebral y dentro de la parte cerebral existen estructuras que van a funcionar como si fueran casetas o como si fuera un cartero, donde estas señales pues las van a mandar a las diferentes áreas en específico con respecto a la señal o al estímulo que se les mandó. Estos estructuras en específico estaríamos hablando del sistema límbico, que el sistema límbico, aparte de regular este componente sensorial, también regula las emociones, el sistema reticular y el tálamo. Y el tálamo, aparte de regular este sistema sensorial, también regula muchísimas funciones vitales. Entonces, una vez de que existe este envío correcto a las diferentes áreas, el cerebro decodifica el mensaje y entonces manda la respuesta lo más adaptable posible al entorno en donde nos desenvolvemos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa dentro del trastorno del espectro autista?
Si bien existen estudios en donde algunas estructuras llegan a tener algunas alteraciones y más a nivel cortical o a nivel cerebral. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear algún procesamiento sensorial, puede que estas estructuras, por estas alteraciones, pues no manden los mensajes de una forma adecuada. Por ende, la respuesta que se esté dando al entorno, pues no va a ser la adecuada. Y este tipo de situaciones lo que llegan a provocar, justo lo que yo mencionaba hace un momento, son las etiquetas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que existan problemas a nivel de entrada, donde los receptores estén prendidos o apagados de una forma equívoca, donde yo siempre les pongo un ejemplo a las familias con las que yo trabajo. Imagínense que ustedes van a cierto lugar y la carretera está muy pesada y entonces se te empieza a tapar el oído. Pues entonces tú empiezas un piquetito, no funciona. Dos piquetitos, no funciona. Voy con la nariz, no funciona. Voy más fuerte y me pego y no funciona. Ahora imagínate esta sensación en todo el cuerpo porque los receptores o las antenitas de las que te hablo no se prendieron de una forma adecuada. Bueno, pues esto es un reto a nivel de integración sensorial que se puede llamar hiporresponsivo. ¿Por qué? Porque las antenitas del cuerpo no se activaron y por ende, cuando el cuerpo reaccione, pues no va a sentir un estímulo adecuado. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que se te durmió el brazo y entonces de por sí ya te molesta y todo por las hormiguitas o las sensaciones que tú tienes y llega alguien y está toque y toque y toque. Y tú, no, ya por favor, me duele, me lastimas, es algo que no me gusta, es algo desagradable. Bueno, pues imagínate esta sensación en todo tu cuerpo porque las antenitas o los receptores de los que yo te estoy hablando están abiertos completamente. Aquí pasa todo lo contrario. Entra una cascada de información tan grande al cerebro que el cerebro de misma forma lo regresa y entonces el cuerpo, bueno, siente demasiado. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no entiendes qué es lo que está pasando con tu cuerpo o cuando no entiendes qué está pasando con respecto a alguna situación? Pues te da miedo y lo puedes manifestar desde, hoy no me toques, gracias, hasta ay, no, quiero correr, quiero ir, quiero gritar porque no entiendo qué está pasando. Bueno, pues las personas con el trastorno del espectro autista también pasan por estas emociones, y más si no llegan a comprender esta situación. Entonces, a nivel de este sentido, pues es importante crear conciencia con respecto a lo que está pasando a nivel sensorial. Y es tan importante reconocer este aspecto porque muchas veces con respecto a la parte de la inclusión escolar, los maestros, y no es que no sepan o no quieran, pues no conocen este componente que les puede dar muchas herramientas para que los pequeñitos aprendan de una forma regular. Entonces, esto les puede dar mayor noción con respecto a cómo poder intervenir y entonces el derecho a la educación y el derecho a la inclusión sea de una forma real, una adaptable, una forma donde se crea conciencia. Entonces, este tipo de adaptaciones que yo te menciono no solamente se pueden hacer a nivel escolar, en donde al lápiz se le puede poner un poquito más de peso para que el niño pueda sentir que está agarrando el lápiz y entonces pueda escribir o pueda dibujar o pueda hacer cualquier otro trazo. O donde el niño puede estar sentado en una pelota y mientras sienta que está sentado, pues prestar atención y seguir haciendo sus actividades. O simplemente donde el niño abajo de su pupitre se le ponga una telita suavecita y mientras él está tranquilo sintiendo pues la telita donde él se está modulando, pues puede prestar atención a sus actividades. No solamente este tipo de adaptaciones se pueden hacer, como yo te mencionaba, cuando las personas tenemos miedo o estamos cansados, estamos frustrados, lo primero que queremos hacer es pues crear justamente un espacio de calma, un espacio de confort y decir, basta, necesito regularme, ¿no? Bueno, pues las personas con TEA también se puede crear un espacio en donde ellos se sientan lo más confiado posible.
Y eso es nuestro trabajo, crear un espacio donde ellos se sientan seguros, donde ellos se sientan lo más tranquilos y adaptados posibles. Y si nosotros podemos hacer algo con respecto a esto, pues hagámoslo. ¿Y cómo es que nosotros lo podemos hacer? Observando realmente al niño qué es lo que no le gusta, qué es lo que sí le gusta, qué es lo que busca, porque finalmente las personas con TEA o los niños con TEA, las manifestaciones que llegan a tener sensorialmente, la mayoría son por lo que están buscando sensorialmente. Y entonces nosotros a partir de ahí les podemos proporcionar estas herramientas que les permitan pues esta inclusión como tal. Entonces es muy importante o yo te invito a que pues seamos más los que contribuyamos para crear más espacios sensoriales en donde los pequeñitos o las personas con TEA puedan tener esta autorregulación que yo te menciono y entonces puedan tener esta adaptabilidad que muchas veces se nos llega a olvidar y así el derecho de la vida se dé completamente y ellos también puedan disfrutar absolutamente de todo lo maravilloso que hay en este mundo. Por último, te quiero compartir esta imagen que te voy a poner aquí, donde nos habla primero sobre un grado de autismo, donde nos hablaban del grado leve. Lo que antes se pensaba era de que quien estaba en grado leve, uy, casi no tiene autismo, muy funcional. Al grave o a la parte más grave en donde, uy, no, ya jamás se va a poder mover de ahí, jamás va a poder hacer las actividades. Eso ahora conocemos que no es real, que nosotros podemos, ya no existen grados de autismo, nosotros podemos proporcionar ese apoyo para que las personas con autismo creen la independencia y la mejor adaptabilidad posible. En la que sigue, me gusta también porque ya está como la parte del pastel donde nos habla de los diferentes componentes, donde las personas con TEA presentan retos, donde ya nos hablan de la parte sensorial, pero sin embargo sigue habiendo estas líneas que sigue siendo finalmente como algo de segregación, ¿no? Como algo de que si corto este pedacito del pastel no existe porque pues ya me lo comí. No, es un todo, como en la siguiente imagen donde nos dice que para mí el autismo no solamente es un color o una línea o un grado, porque los grados ya no existen, las líneas ya no existen, sino es un todo. Las personas con TEA son un todo y no solamente es un color, son muchísimos colores con muchísimas cosas, con muchísimos aprendizajes, con muchísimas habilidades, con muchísimas, pues, ganas de vivir y de percibir al mundo, así como nosotros, ellos también, y no por el hecho de que no lo manifiesten como tú estás acostumbrado a manifestar tus emociones, significa que ellos no sientan. Ellos también sienten, pero a su modo, y no está mal. Eso es la parte de la aceptación verdadera. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta imagen. Espero que te quedes con ella porque en lo particular yo sí veo al TEA como un todo, como que podemos hacer muchas cosas y esta regulación sensorial y más para las personas con el trastorno del espectro autista, si una vez que ellos puedan sentir su cuerpo, que ellos puedan sentir qué es lo que están tocando, qué es lo que están oliendo, qué es lo que están masticando, qué es lo que se está moviendo o cómo se están moviendo, pues les va a poder permitir tener calma y entonces ahora sí poder salir a los diferentes entornos en los que se desenvuelve para crear esta autonomía posible. También te quiero comentar que es muy importante que si llegas a notar algún pequeñito con estas características que yo te cuento a nivel sensorial, por el derecho a la salud que ellos tienen, busques ayuda de un terapeuta ocupacional con respecto a esta área de integración sensorial para que se le dé esta terapia y entonces las personas o los pequeñitos aprendan esta autorregulación y se puedan desenvolver de una forma independiente en todas las áreas de desarrollo que pueden presentar. Pues bueno, pues cierro, no, sin más que agradecerte por escucharme. También gracias por compartir, gracias por estar aquí y cierro con una de mis frases que es con la que prácticamente siempre cierro todas
pues mis participaciones, mis cursos, porque bueno, en algún momento también llego a dar cursos, capacitaciones, con decir, yo amo a una persona y no una, muchísimas personas con autismo. ¿Y tú?